Hola querido, mira, el tiempo había pasado, aproximadamente 10 años desde que Daniel había recibido la visión de las 2300 tardes y mañanas registradas en el capítulo 8. Aunque un ángel le dijo, tú guarda la visión porque es para muchos días, Daniel ansiaba conocer el significado de la visión. De acuerdo con la profecía de Jeremías, el tiempo para el retorno de los judíos a Jerusalén en 539 a.C. estaba cerca. Esa profecía decía, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré para haceros volver a este lugar. Sin embargo, en la última visión, el ángel le había dicho a Daniel que pasarían 2300 días proféticos antes que el santuario fuera restaurado. Daniel sin duda temía que Dios intentara de algún modo prolongar el periodo de la cautividad. En respuesta a estas preocupaciones, el Señor envió a Gabriel para asegurarle, al ángel Gabriel, para asegurarle a Daniel que ese no era el caso. Los primeros 490 años, simbolizadas por las 70 semanas de los 2300 años, le dijo, tenían un significado especial para los judíos, porque hacia el fin de ese periodo el Mesías prometido vendría. En el discurso de Esteban, antes de ser apedreado, y que marca el fin de ese periodo separado por Israel, el mártir habla del conflicto entre Dios e Israel. Para captar el significado del discurso de Esteban en el año 34 después de Cristo, como el fin del periodo de los 490 años, es importante comprender el concepto de este conflicto. Este conflicto en hebreo, la palabra es riv, se refiere a una disputa, una controversia, un conflicto. Un riv requiere un juez, particularmente en la literatura profética. Un riv es un pleito a causa del pacto entre Israel y Jehová. Cuando los profetas actuaban como reformadores y llamaban a Israel para que volviera a la relación del pacto del Sinaí, lo hacían a través de un pleito o controversia pactual en el cual el profeta convocaba al pueblo a escuchar los cargos que Jehová tenía contra ellos. Un ejemplo de un pleito tal aparece en Miqueas 6, 6 al 8. Los versículos 1 y 2, en los cuales la palabra rib ocurre 3 veces, está mencionado ahí. Aquí el profeta invita a las montañas a servir como testigos para escuchar los cargos que Jehová tiene contra su pueblo. En vez de acusarlos de deslealtad, Dios pregunta a su pueblo, ¿qué les ha hecho para que lo hayan abandonado? Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Dice. ¿Por qué habían dejado de obedecerle? Para mostrarles que no tenían razón para un comportamiento tal, los profetas citan los poderosos actos de Jehová en favor de su pueblo en el pasado, como en Miqueas 6, 3 al 5. Dios los había librado de Egipto y los había llevado con seguridad a través del desierto a Canaán. Estos grandes hechos a favor de Israel nos recuerda la fidelidad de Dios a la promesa de su pacto. En los versículos 6 y 7, Miqueas expresa ahora la respuesta del pueblo. Si Jehová no se agrada de nosotros, ¿qué haremos? Preguntan. ¿Vendremos a él con becerros de un año, con ofrendas escogidas? ¿O le daremos 1 millar de carneros y ríos de aceite? ¿Es la cantidad la que cuenta? La serie de preguntas hipotéticas se elevan en un terrible y espantoso creciendo hasta llegar a la ofrenda máxima y final de un hijo como sacrificio. La respuesta implícita a todas estas preguntas es que Dios no requiere ninguna de estas cosas. Lo importante no es lo que tenemos en nuestras manos, sino lo que hay en nuestros corazones. El sacrificio sin una relación apropiada con Dios y con el prójimo no tiene valor ninguno. El versículo 8 resume los elementos esenciales del pacto de Dios con Israel. Lo que Dios espera es que el pueblo haga justicia, ame misericordia y camine humildemente con Dios. Pero ahora volvamos a Daniel.
Israel estaba esparcido por causa de su desobediencia al pacto y ahora el ángel Gabriel le dice a Daniel que el punto de partida de la profecía de los 490 años, que significaba el cumplimiento de la restauración de Israel, era el mandato para restaurar y edificar a Jerusalén. Esto para Daniel significaba buenas nuevas. Los libros de Esdras y Nehemías registran 4 decretos relacionados con Jerusalén y su templo. Ciro promulgó el primer decreto en 538 a.C. Darío, otro decreto en 519. Artajerjes, otro en 457. Y la última es la autorización que se le dio a Nehemías de reconstruir la muralla de Jerusalén en 444 a.C. La pregunta es, ¿cuál de ellos es el decreto mencionado por Gabriel como punto de partida de la profecía? Vamos al primero. El decreto de Ciro está en Esdras 1, 2 al 4. Contiene el texto del edicto de Ciro que autoriza lo siguiente. Primero, el regreso de los exiliados a Jerusalén. Segundo, la reconstrucción del templo. Y tercero, las provisiones para la reconstrucción del templo. Si bien los que regresaron celebraron con alegría el establecimiento de los fundamentos del templo, su celo pronto se disipó cuando surgió la oposición y suspendieron el programa de construcción. El punto importante que debe notarse es que el decreto de Ciro no se refiere a la construcción de la ciudad, sino solo del templo. Entonces, siendo que Daniel 9:25 especifica claramente la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, el decreto de Ciro obviamente no califica como el punto de partida para la profecía de los 490 años. El segundo decreto es el decreto de Darío, primero, en 519 a.C. De acuerdo con Esdras 5, 1 y 2, Zorobabel y Josué, bajo la influencia de los profetas Ageo y Zacarías, reiniciaron el proyecto de restaurar el templo varios años después que se había detenido. Sin embargo, cuando Tatnai, el gobernador de la región, vio lo que los judíos estaban haciendo, escribió a Darío pidiéndole que verificara la información que había recibido de los dirigentes judíos. Después de investigar el asunto que sacó a luz el decreto de Ciro, Darío emitió otro documento confirmando el decreto de Ciro. El decreto de Darío es básicamente el mismo que el edicto de Ciro. De acuerdo con Esdras 6:15, el pueblo de Jerusalén completó el templo en marzo del año 515 a.C. De nuevo, es importante notar que el decreto de Darío se refería únicamente a la reconstrucción del templo y no a la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, tampoco vale. El tercero es el decreto de Artajerjes, primero, que fue el año 457 a.C. El decreto de Artajerjes incluía varios elementos importantes. Primero, concedía permiso a los exiliados que quisieran regresar a Judea. Segundo, Esdras debía investigar la condición espiritual del pueblo de Judá con el propósito de poner sus vidas en armonía con la ley de Moisés. Tercero, el dinero recibido del rey y sus consejeros junto con otros fondos sería para apoyar el templo de Jerusalén y para suplir cualquier otra necesidad que hubiera. Y finalmente, cuarto, el templo y su personal estaban excluidos del pago de impuestos. Hay un punto más. Esdras debía establecer un sistema judicial y civil basado en la Torá. El último punto implicaba que el rey restauraría la autoridad de los judíos para gobernarse a sí mismos sobre la base de la ley de Dios. Sin embargo, el documento no dice nada directamente acerca de la reconstrucción de la ciudad. A pesar de eso, muchos intérpretes creen que el decreto de Artajerjes registrado en Esdras 7 era lo suficientemente amplio para permitir la reconstrucción de Jerusalén. El texto de una carta registrada en Esdras 4 indica que los judíos, bajo el liderazgo de Esdras, reconstruyeron de hecho la ciudad. Esdras 4, 7 al 23 declara que un grupo de oficiales persas
escribieron una carta a Artajerjes para expresar su oposición a la reconstrucción de Jerusalén por los judíos. En esa carta decía: sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Eso está en el versículo 12. Esto indica claramente que Esdras debe haber comprendido que su autoridad incluía la restauración de Jerusalén. La respuesta del rey a la carta sugiere que Artajerjes había autorizado a los judíos a reconstruir la ciudad. Si la reconstrucción de la ciudad no hubiera sido autorizada, las cartas enviadas a Artajerjes y sus respuestas registradas en Esdras 4 habrían mencionado, sino enfatizado la legitimidad del proyecto. El tema de la queja no es que la reconstrucción de Jerusalén y sus muros fuera contraria a la ley, sino que el emperador y el imperio serían perjudicados si la ciudad y las murallas fueran completamente restauradas. La comunidad judía se describe como potencialmente rebelde. No es la reconstrucción en sí misma la que se describe como una rebelión. Se le aconseja al rey que la ciudad ya reconstruida se rebelaría y dejaría de pagar el tributo, los derechos de aduanas y el peaje. La respuesta de Artajerjes, por lo tanto, no dice que la reconstrucción es ilegal, dice sencillamente que ha revisado la historia de Jerusalén y que confirmó que la ciudad ha sido en realidad rebelde y basado en ese hallazgo ha ordenado que el proyecto sea detenido. Eso está en el versículo 19. La reconstrucción debía posponerse para un tiempo que en el futuro, que sería determinado por el rey. En 444 a.C., él mismo dio permiso a Nehemías para terminar la reconstrucción de la ciudad. Veamos ahora el decreto de Artajerjes primero en 444 a.C. En el año 444 a.C., Nehemías, que era copero del rey Artajerjes I, recibió un informe de la situación de Jerusalén que lo afectó profundamente. Solicitó y obtuvo permiso del rey para ir a Jerusalén a completar la reconstrucción de la ciudad y sus murallas que, como vimos, Esdras había comenzado en 457 a.C. Cuando llegó a Jerusalén, se las arregló para terminar la muralla en 52 días. Una indicación más de que mucha de la obra de reconstrucción de los muros había ocurrido en el tiempo de Esdras en 457 a.C. Ahora, si tomamos 444 a.C. como el punto de partida de la profecía de las 70 semanas, el fin de la semana 69 situaría al Mesías en el año 39 después de Cristo, una fecha muchos años después de Cristo. Si por otro lado consideramos el año 457 a.C. como el principio de las 70 semanas, el Mesías aparece el año 27 después de Cristo, que es el bautismo de Jesús, y él es cortado o crucificado 3 años y medio más tarde. Consecuentemente, querido, el 457 a.C. provee el mejor punto de partida para las 70 semanas y la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Grandes cambios se habían producido desde la última visión de Daniel en el capítulo 8. Babilonia ya no existía como imperio mundial. Medo-Persia gobernaba el mundo ahora, y Darío el Medo se sentaba en el trono de Babilonia. Daniel, aunque ocupado con los asuntos del Estado, se preguntaba: ¿qué en cuanto a la cautividad de mi pueblo? ¿Cuándo lograrán volver a Jerusalén? A través de la oración y la súplica pidiendo perdón, Daniel trató de convencer a Dios de que permitiera la inmediata liberación de su pueblo de la cautividad y la restauración del santuario en Jerusalén. La respuesta a su oración llegó rápidamente en la forma del ángel Gabriel. Aunque lo que escuchó no era la respuesta que esperaba, Gabriel le dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Versículo 19. Dios todavía contesta las oraciones en muchas y variadas formas.
Ellas pueden incluir la santidad, la sanidad de una enfermedad, el retorno de un hijo o una hija perdidos, o un aumento de sueldo en el momento menos esperado. Y querido, Dios escucha las oraciones no solo de sinceros cristianos, sino también de gente no cristiana y ferviente. Ranjit Singh era un hindú del norte de la India. Él y su esposa habían sembrado 2.500 plantas de repollo en su huerta, pero sin lluvias, la continua sequía amenazaba destruir la cosecha. Los Singh habían perdido su fe en los 300.000 dioses del hinduismo a los cuales habían invocado durante toda su vida. Pero ¿a dónde podían ir en busca de ayuda? Entonces el señor Singh recordó haber escuchado a alguien decir que el Dios de los cristianos era todopoderoso. Habló de eso con su esposa y decidieron orar al Dios de los cristianos, fervientemente pidiendo lluvia. Si el Dios de los cristianos escucha nuestra oración y contesta nuestro pedido, sabremos que Él es el verdadero Dios, dijo el señor Singh a su esposa. Por primera vez en su vida, la pareja derramó su alma en oración pidiendo ayuda a Dios. Esa noche llovió. Al siguiente día la pareja se quedó muda de asombro cuando se dio cuenta que solo había llovido en su terreno plantado de repollos y en ninguna otra parte de la aldea había llovido. Con el tiempo, el señor Singh y su esposa aceptaron a Jesucristo como su Salvador y fueron bautizados. Bueno, a medida que estudiamos la profecía de Daniel 9, es importante que recordemos los nexos entre este y el capítulo previo, el 8. Primero, el mismo ángel visitó a Daniel. Segundo, Daniel recordó la visión anterior, está en el versículo 21. Tercero, Daniel 9:23 repite el mandato a Gabriel en Daniel 8:16 para dar al profeta comprensión de la visión. Cuarto, el elemento de tiempo no explicado en Daniel 8 es ahora el tema de Daniel 9. Daniel 8 emplea dos palabras para visión. Una es chazón, está en los versículos 1, 2, 13, 15, en fin. Y la otra es maré, que se encuentra en los versículos 16, 26, 27. La primera palabra se refiere a la visión como un todo. La segunda se enfoca en el elemento de tiempo de las 2.300 tardes y mañanas. El ángel había explicado el simbolismo de los animales y el cuerno pequeño en el capítulo 8. Lo que el profeta no comprendió fue el significado de la visión, de la maré de las tardes y mañanas. Pero la visión, maré, que dejó pasmado, pues no lograba comprenderlo, era esa, dice Daniel. Por lo tanto, cuando Gabriel dice en Daniel 9:23, presta pues atención a mis palabras para que entiendas la visión, no usa la palabra chazón que se refiere a la visión como un todo, sino que emplea maré. Este es un importante nexo entre los capítulos 8 y 9 que muchos no han reconocido. Uno que sí lo discierne es el comentarista judío Rabbi Hersh Goldrum, quien después de citar las palabras de Gabriel en Daniel 9:23, entiende la visión. Él explica correctamente que esto se refiere a la visión de Daniel en el capítulo 8, en el cual la parte que le perturba tanto a Daniel caracteriza en los versículos 16 al 26 como una maré. Daniel 9, por lo tanto, es una parte integral de Daniel 8. En el capítulo 9, Gabriel dirige al profeta hacia atrás, hacia la parte inexplicada del capítulo 8, la profecía de tiempo de las 2.300 tardes y mañanas. El nexo entre estos dos capítulos se nota cuando Gabriel, después de referirse a la visión, maré, a los 2.300 días, le dice a Daniel que 70 semanas de esos 2.300 están cortados para su pueblo. ¿Cortadas de qué? Obviamente de los 2.300 días a los cuales Gabriel se había estado refiriendo cuando mencionó la visión maré de Daniel 9:23. Si bien las versiones de la Biblia no, por lo general, traducen el pasaje como 70 semanas están determinadas para tu pueblo, los eruditos bíblicos reconocen que el significado de la raíz del término hebreo chatak
que aquí se traduce como determinado, en realidad es cortar o dividir. El significado extendido es determinar. La palabra solo aparece en Daniel 9:24, en la Biblia hebrea, aunque ocurre en otros escritos judíos tardíos, predominantemente como cortar. Las 70 semanas son cortadas de los 2300 años de Daniel 8:14, como un periodo asignado a los judíos con respecto a su papel como pueblo escogido de Dios. Vamos a las 70 semanas. El pasaje enumera 6 asuntos que debían ocurrir durante las 70 semanas o 490 años. Primero, terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Algunos creen que esto significa que Dios dio a los judíos 490 años para decidir si querían servirle a Él o a ellos mismos. Otros lo ven como una referencia a la cruz donde Jesús, a través de su sacrificio, puso fin a las relaciones rotas entre Dios y la humanidad y nos reconcilió con Dios. Segundo, expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable. El sacrificio de Cristo logró esto en la cruz del Calvario. Tercero, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Para los judíos la visión y la profecía terminaron con la conclusión de las 70 semanas y el apedreamiento de Esteban. Este hecho indicaba el fin de la posición especial de Israel como pueblo de Dios. ¿Por qué fue tan significativo el apedreamiento de Esteban? ¿Por qué su martirio fue más importante que el de otros en ese tiempo? El discurso de Esteban en Hechos 7 es paralelo al discurso profético de la disputa sobre el pacto, ¿te acuerdas? Cuando el Espíritu Santo vino sobre Esteban, recibió una visión del cielo, de modo que Esteban llegó a ser un profeta en ese momento. Al ver su discurso a través de los ojos de los profetas del Antiguo Testamento, se convierte en otro ejemplo en el cual un profeta divino trae un pleito pactual contra los representantes de la comunidad del pacto de Dios. Su muerte, por tanto, la muerte de Esteban, no es simplemente la muerte de otro mártir. Esteban es el último de los profetas del Antiguo Testamento que habla al pueblo judío como el pueblo elegido de Dios. Pero al apedrearlo, también silenciaron la voz profética que se les dirigió. Los profetas que siguieron a Esteban fueron profetas de la iglesia cristiana, no de la nación de Israel. Vamos ahora a la expresión para ungir al Santo de los Santos. Los templos eran ungidos para inaugurar sus servicios. Éxodo 49 dice, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y los santificarás con todos sus utensilios y será santo. El ungimiento del santuario celestial predicho en este versículo señala la inauguración del ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial después de su ascensión. Eso está en Hebreos 9:21. Hebreos 9:21 lo confirma al decir que Jesús en el cielo roció con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Otra expresión que debemos entender es el Mesías príncipe. De nuestro estudio hemos aprendido que el punto de partida de las 70 semanas o 490 años y por lo tanto también de los 2300 días proféticos o años literales fue el año 457 a.C. Hasta el Mesías príncipe, explicó Gabriel, habrá 7 semanas y 62 semanas. Este periodo de tiempo tiene 2 partes, porque durante las primeras 7 semanas o 49 años la ciudad de Jerusalén sería restaurada. Sabemos que Nehemías terminó la construcción del muro en 444 a.C. Pero como no tenemos registros históricos con respecto a Jerusalén y no podemos verificar si la construcción del muro terminó en 408 a.C., sin embargo, no tenemos razones para dudar que el número de años asignado en la profecía para la tarea sea correcto. Las siguientes 62 semanas o 434 años que van del año 408 antes de Cristo al año 27 después de Cristo nos lleva hasta el año en el cual Jesús, después de ser bautizado, llegó a ser el ungido. En ese tiempo
Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, dice Hechos 10:38. Fue entonces y no antes que llegó a ser oficialmente Jesús el Mesías. Después de su bautismo, Jesús empezó a predicar el Evangelio del reino de Dios y confirmó el pacto como Daniel 9:27 predijo. Cuando vemos el inicio de Cristo, el inicio del ministerio de Cristo en busca de un evento para hacer o fortalecer el pacto con Israel, la presentación del Sermón del Monte se destaca. Jesús tomó una selección de mandamientos del antiguo pacto y los amplificó y los fortaleció, no los anuló. A mediados de la última de las 70 semanas, exactamente como Gabriel lo había dicho a Daniel, el Mesías fue cortado o muerto y el ritual del sacrificio diario y la ofrenda perdió su significado. El tipo se encontró con el antitipo, es decir, el símbolo se encontró con la realidad. Otros 3 años y medio más, con el apedreamiento de Esteban en el año 34 después de Cristo, las 70 semanas llegaron a su conclusión. Así, querido, con estas fechas establecidas, cada fecha intermediaria cae en su lugar correcto, como los dientes de una rueda bien diseñados encajan uno en el otro. Y así las predicciones y los eventos armonizan perfectamente. Todo esto es una prueba de la inspiración y prueba también la condición mesiánica de Jesús de Nazaret. Algunos han llamado a este capítulo la columna vertebral y joya de la corona de la profecía. Desde la oración de Daniel hasta la confirmación de la profecía en Daniel 9:27, el capítulo rebosa de lecciones prácticas. Veamos solo 2. Su vida de oración, la vida de oración de Daniel fue extraordinaria. El hombre de todas las épocas fue primero, antes y nada, una persona de oración. Daniel fue eso. Ni su obra como estadista, ni la buena vida en la lujosa corte de Babilonia lograron distraerlo de su comunión diaria con Dios. ¿Somos nosotros así fieles? La oración de Daniel incluía aspectos de devoción, adoración, confesión, acción de gracias y peticiones. La mayor parte de su oración consiste en confesión de pecados. Si bien Daniel vivió una vida ejemplar, se identificó con su pueblo y con sus pecados. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, dice el versículo 5. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, dice el versículo 7. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, dice el versículo 29. También reconoció que Dios estaba actuando justamente al castigarlos, versículo 14. La oración alcanza su crescendo en el versículo 19. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oídos, Señor, y hazlo, el versículo 19. Y finalmente Dios escuchó la oración y actuó enviando al ángel Gabriel. La segunda lección que podemos aprender es que el foco de la profecía en Daniel 9, 24, 27 es el Mesías. El tiempo de su aparición, su vida, su obra, así como su muerte. Sin embargo, ninguna cantidad de conocimiento intelectual de esta profecía nos beneficiará a menos que aceptemos a Jesús como nuestro Salvador personal. Este pasaje revela una salvación, no solo de las consecuencias del pecado, sino del pecado mismo. Y de acuerdo con el Nuevo Testamento, Dios lo ofrece gratuitamente a la humanidad. Sin embargo, no podemos comprar una salvación tan grande, solo podemos experimentarla a través de la entrega a Jesús, que dijo: venid todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Oh querido, tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Yo sé que profecía es profecía, números, fechas, parece todo complicado, pero la columna vertebral de toda esta profecía, de que el decreto de Artajer, que es el año 457, y esto, es mostrarte apenas una cosa. La profecía se cumplió fecha por fecha exactamente. En el estudio escrito tú lo estás viendo eso. Y si todo lo que se cumplió al pie de la letra, ¿tú crees que
que la grande profecía de la venida de Cristo no se va a cumplir también. Por lo tanto, aunque parezca que Cristo no va a volver, prepárate, porque Jesús está volviendo y tú debes estar preparado para encontrarte con tu Salvador. Que Dios te bendiga.